A veces me pregunto, con relación al servicio, ¿por qué hay tantos hermanos, por qué hay tantos creyentes que le cuesta limpiar el templo? Claro, y las demás dependencias, ¿no? No existe una cosa como decir, bueno, nos peleamos por limpiar el templo. Hace años estaba cavando los cimientos de este templo. El Señor me permitió hacerlo. Y mientras cavaba los cimientos, tiene un cimiento de 100 por 40, porque queríamos hacer un templo bastante alto. Dentro de mi corazón pensaba y recordaba cómo los hermanos se peleaban por no limpiar el templo. Teníamos el templo mejor de Galvez, que lo perdimos por una cuestión, un conflicto. Lo perdimos y después tuvimos que plantar una carpa en este lugar y los hermanos me decían, pastor, se levanta mucho polvo. Y ¿se acuerdan? Quedamos todo blanco. Entonces los hermanos dijeron, bueno, compremos una camionada de restos de cemento, la trajimos, la pusimos, y eso cuando levantaba el viento era terrible. Pero bueno, yo pensaba dentro mío, ¿no? Queríamos tener de la mejor manera la carpa para poder acoger a los hermanos que venían y se congregaban. Pasamos frío, pasamos calor. Y yo preguntaba dentro mío, ¿será que habremos aprendido la lección de querer cuidar y hermosear nuestro templo, de tenerlo aseado con el paso del tiempo, ¿no? Porque hay veces que, no sé si a usted le pasa, que no valoramos lo que tenemos y recién lo valoramos cuando lo perdemos. Y me quedó eso grabado en el corazón como un pensamiento, ¿no? Pensando dentro mío, ¿será que cuando tengamos el nuevo templo, porque el nuevo templo que Dios nos dio es mayor que el que teníamos, ¿será que los hermanos se pelearán también nuevamente por no querer limpiar el templo? Pensaba. ¿Por qué buscamos una y otra excusas para no hacerlo? ¿Por qué a algunos creyentes les encanta, por ejemplo, con relación al servicio, someter a los hermanos como si fueran sus empleados? Una actitud bastante que deja mucho que desear. ¿Por qué tratamos a los demás como no nos gustan que nos traten a nosotros? ¿Por qué hay tanta falta de responsabilidad, por ejemplo, en el asunto de servir al Señor, en los compromisos asumidos? ¿Cómo podemos faltar a un compromiso sin avisar? Y encima, cuando alguien nos dice algo, nos enojamos. ¿Por qué no valoramos el tiempo de los demás? Tiempo que jamás ellos volverán a recuperar. ¿Por qué a veces somos tan mal agradecidos al Señor? ¿Por qué nos volvemos ingratos, fríos, indiferentes? Recuerda el reproche del Señor a la iglesia en Éfeso: tengo algo contra ti, que ya no soy tu prioridad, parafraseándolo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta repetir, por ejemplo, el perdón y la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros? ¿Por qué nos olvidamos tan pronto de donde el Señor nos rescató, juzgando que tal o cual persona nunca tendría que servir al Señor? ¿Por qué nos cuesta poner a disposición del Señor nuestro talento para llegar a ser útil al Señor con alguna buena obra que Él ha preparado? Esa capacidad que Dios te dio en algún área que te desempeñás, ¿quién crees que te la dio? ¿Por qué si hacemos algo, hay veces que lo hacemos con desidia, con indolencia, con desgano, renegando, murmurando y quejándonos? Y si alguien quiere servir al Señor haciendo algo, enseguida tratamos de desanimarlo, diciendo, ya se te va a pasar el primer amor.
Yo antes también servía así con ese entusiasmo, como que si fuera lindo lo que está diciendo. Uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia en este tiempo es olvidarse que servir es su vocación. Sufre un problema de amnesia crónica. Olvida, en primer lugar, que el deseo de servir es una señal de haber experimentado la salvación. Cuando la simiente preciosa, que es la palabra de Dios, es plantada en el corazón del ser humano, no puede germinar otra cosa que no sea según su propia naturaleza. Hay una expresión que está en Génesis capítulo 1 que dice, según su simiente. ¿Se acuerda esa expresión? Es decir, que si usted planta un limón, ¿qué va a salir? Limón. Si planta una ciruela, va a salir una ciruela. Es decir, si planta en el corazón del ser humano la simiente, la semilla preciosa que es la palabra de Dios, no tiene otra cosa que salir que una persona con un deseo que desborda de servir al Señor. Es un principio divino que no se puede pasar por arriba. Al poco tiempo que se sembró la semilla en el corazón del ser humano, la persona comienza a experimentar el perdón de pecados, comienza a experimentar la paz por estar ahora en correcta relación con Dios. Ese gozo de sentirse uno de sus hijos ahora. Ama a Dios y también ama al prójimo. Y por agradecimiento y obediencia desea comenzar a servir al Señor. ¿A cuánto le ha pasado eso? Como Pablo, luego de ese encuentro que tuvo con el Cristo resucitado, exclamamos también nosotros, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Viene alguien y te dice, pastor, ¿qué puedo hacer por el Señor? Viene alguien y se te arrima y te dice, yo también será que puedo servir al Señor porque le brota de adentro. Después que tuvimos ese encuentro con el Señor, usted ya se lo dijo eso al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En un tiempo yo fui seguidor de mi hermano, porque mi hermano me trajo a Cristo. Y juntos fuimos al pastor y dijimos, pastor, queremos hacer algo para el Señor, nuestro primer pastor. Y lo primero que nos dijo, ¿quieren hacer algo para el Señor? Los felicito. Es un buen deseo. A limpiar los baños. Nosotros lo miramos y dijimos, sí, ¿qué problema hay? Y gozoso cantábamos limpiando los baños de la iglesia. Que era un solo bañito que utilizábamos porque el templo estaba en construcción. Había dos mijitorios, uno más chico y otro más, para más grande, y un baño que se usaba para ambos sexos. Y lo limpiábamos. Después sellábamos revistas, sellábamos tratados. Nos envió a apoyar las obras de los anexos, a estar presente para animar con nuestra presencia, porque decía, estando ustedes allí también sirven al Señor. Así que una de las características de aquel tiempo era que no teníamos dinero, así que todo lo hacíamos caminando. Caminábamos a Molino Blanco, a la villa, ahí teníamos un anexo adentro, de 2x2 más o menos, y el techo acá de alto, y nos bombardeaban con piedra, con ladrillos. Cada vez que orábamos o cantábamos, y nosotros más fuerte gritábamos cantando al Señor. Después teníamos otro anexo cruzando la avenida Filipín y después todos los domingos congregarnos en el templo centro. Mi segundo pastor me preguntó si quería servir al Señor. Lógico, ya estábamos conociendo un poco de guitarra, ya éramos los músicos de la iglesia, los que dirigíamos la alabanza, dirigíamos los cultos, ya dirigíamos oraciones, hacíamos liberación, visitábamos a los que estaban desanimados. Me dice, ¿querés servir al Señor? Sí. Bueno, a lavar los baños. Ya tenemos más baños. Baño de mujeres, baño de hombres, como 3 de mujeres y como 3 de hombres. Y fuimos a lavar los baños. Y después a barrer el templo. El templo solamente no tenía carpeta, tenía un contrapiso. ¿Y usted sabe lo que es barrer un contrapiso?
que saca arena, ¿no? Y tierra, y piojillo de los jilgueros, y un montón de cosas. Pero la limpieza del baño tiene algo especial. Aprendemos muchas cosas de los hermanos, y especialmente de las hermanas. Tiene algo especial el baño, ¿no? Que uno tiene que empezar a limpiar, ve, mira, y uno empieza desde esos comienzos a mirar, ¿no es cierto?, el tema de servir al Señor. Pero evidentemente los pastores por ahí saben más que los hermanos para que uno empiece a servir al Señor. Y lo hacemos con alegría, como que era la única oportunidad que teníamos de ministrar al Señor en nuestros hermanos, y la verdad que había gozo en nuestro corazón. Pero evidentemente, del momento que Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, le dijo al Señor, Pablo tenía mucho que aprender y mucho que obedecer también, antes de ser de bendición a miles y millones de personas, porque hasta el día de hoy Pablo sigue siendo de bendición. 14 años estuvo en el anonimato Pablo, y después alguien se acordó de él y lo invitó a servir al Señor. Ahora, no solamente nos olvidamos que servimos porque fuimos salvos, también la iglesia a veces se olvida que el deseo de servir al Señor debe ir acompañado de la misma actitud que tuvo Cristo. Cuando el creyente anhela servir, comienza a buscar ejemplos para imitar. Eso es así. Si uno quiere ver cómo se dirige un culto, inmediatamente está mirando cómo hace el que dirige el culto. Si uno quiere aprender a predicar, ve cómo hace el que predica. Y así uno va buscando siempre ejemplos a imitar. Y tenemos uno que se puso como ejemplo el mismo de servicio, y eso está en el libro de San Juan, capítulo 13, verso 15, que dice, yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Firma Jesús. Yo me pongo como ejemplo, imítenme a mí, si quieren ver lo que es un ejemplo de servir. Por eso servir a Cristo puede traernos mucha alegría, mucho gozo, pero, después del pero viene lo más importante, pero también nos va a traer muchos problemas. Muchos problemas. Tratar con personas a las cuales servimos puede robarnos el gozo por todo lo que dicen y por todo lo que te hacen. Por eso es muy necesario armarse del pensamiento y la actitud correcta a la hora de servir, que está en el pasaje de Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 9, que dice lo siguiente. Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos. Filipenses 2, versos 5 al 9 dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pablo estaba diciendo, este es el pensamiento que deberían tener ustedes a la hora de servir al Señor. Hay sobrados motivos para mantenernos en unidad sirviendo al Señor, pero en la iglesia siempre va a haber problemas. Una de las grandes verdades que tenemos que entender acerca del Nuevo Testamento, de las epístolas fueron escritas, es decir, las cartas fueron escritas porque las iglesias tenían muchos problemas. Y a través de las cartas se solucionaban muchas de esas dificultades que tenían. Pero ahí está Pablo diciendo, uno de los motivos
por el cual nosotros podemos mantenernos sirviendo juntos es Cristo. Es el amor, la comunión del Espíritu, el gozo de servir a otros, el afecto, la misericordia, que Pablo lo pone en los versículos 1 al 4, ahí del capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, por ejemplo, en la traducción al lenguaje actual, dice: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que tienen ustedes los lleva a consolar a otros, si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y se amen los unos a los otros. Pablo está poniendo varias cosas como fundamentales para considerar, pero después dice: les pido que vivan en armonía y se amen los unos a los otros. ¿Por qué le pedirá eso? Porque no estaban viviendo en armonía, ni estaban amándose los unos a los otros. Así que, si hacen eso, me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. ¿Por qué le dirá eso? Porque en la iglesia no se ponían de acuerdo. Deseen las mismas cosas. ¿Por qué le dice eso? Porque no deseaban las mismas cosas. Y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. ¿Será que en las iglesias hacen cosas por orgullo y para pelear? Pero si parecemos todos ángeles, nos falta nomás es más, en la iglesia, en la Biblia leemos que son santos, dice. Pero santos que vamos en un proceso de santificación, ¿no? Estamos en proceso y nos faltan muchas cosas por entregar todavía a Cristo. ¿Cuántos están en proceso todavía? Entonces, no hagan, dice, las cosas por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad. Me llama la atención esa palabra, humildad. En la iglesia tenemos que revestirnos de humildad. Tenemos que ponernos sobre todo la humildad. Tenemos que considerar muy fuerte el tema de la humildad, porque Cristo actuó con humildad. Mire, si el Señor se ponía a pedir que respeten sus derechos, sus privilegios, no, Él dice que dejó todo a un lado, hasta el ser igual a Dios. Lo puso a un lado, depuso sus derechos. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como superiores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Porque tenemos que leer entre líneas lo que Pablo está diciendo, porque había muchos problemas en esa iglesia y Pablo es por la guía del Espíritu Santo que está tratando de ordenar las cosas. La actitud infaltable entonces en el tema de servir al Señor debe ser la humildad. No pensar en uno mismo, sino en Cristo y en los demás. Como hizo el mismo Señor. Dejó a un lado sus derechos, sus privilegios, dejó a un lado su gloria y se hizo hombre para servir. E inclusive, estando en la condición de hombre, dijo: me voy a someter a hacer siempre la voluntad de mi Padre. Inclusive él llegó a declarar en Juan 8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vivió un estilo de vida en sumisión, en obediencia, en humildad. Entonces, debemos servir con toda humildad al Señor. Humildad no es pensar mal de nosotros, es directamente no pensar en uno mismo, sino considerar al otro. Pregunto, ¿será que usted ya está en condiciones de servir al Señor? Pero pastor, hace tantos años que estoy en la iglesia. Le vuelvo a preguntar, ¿será que usted ya está en condiciones de servir al Señor? Pero hice el seminario. Le vuelvo a preguntar, ¿será que usted ya está en condiciones de servir al Señor?
ya fue capaz de renunciar a todos sus derechos y privilegios como lo hizo Cristo. Porque si no lo hace, padecerá muchos y serios problemas, provocará grandes inconvenientes a otros a la hora de querer servir al Señor. Por eso es que nosotros hacemos de vez en cuando cursos de capacitación, porque no basta solamente conocimiento, no basta solamente saber varias cosas, hay que hacer algunos cursos para incentivar a las personas a orar y dejar y de poner un montón de cosas que a la hora de servirla tenemos que considerar muy profundamente. El trato con los demás, la humildad. Necesitamos inspiración para que depongamos algunas cosas que a veces reclamamos a la hora de servir. Tiene en cuenta que muchos de los problemas que ocurren en la iglesia tienen que ver porque no servimos a Dios en el espíritu correcto, en el espíritu de Cristo, porque ninguno de los que estamos aquí somos capaces por nosotros mismos de servir a Cristo, sino que Él nos hace competentes. Nuestra capacidad viene de lo alto. Así dice la palabra. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Ese ministro no es ni más ni menos que servir. Competentes es competencia. Entonces, Él nos capacitó para que seamos sus ministros, es decir, sus siervos. ¿Cuánto desean servir al Señor? Bueno, tiene que haber una capacidad que viene de lo alto para hacerlo. Pero pastor, para todos los servicios tenemos y necesitamos esa capacidad. Sí, para todo. Una vuelta en el norte vino un container de ropa para repartir a los hermanos aborígenes, Tartagal. Y se empezó a repartir, se puso en una mesa, se dijo, bueno, armen una fila, vamos a repartir. Conclusión, se terminó los tiros. Se la hago corta. No es fácil servir al Señor, inclusive queriendo hacer el bien. Porque servimos a gente, y la gente, hay veces que viene alterada, la gente viene mal, viene con sus preocupaciones. Si no, miren la cara al que está en el banco cobrando los impuestos, por ejemplo. Que tiene que escuchar a veces el reclamo con que manifiestan su reclamo a una persona que está trabajando nada más. Y ahí está, cargado, preocupado, tensionado, estresado. No es fácil servir al Señor. Llegó un momento en que la iglesia primitiva tenía un hermoso problema, que era el problema de crecimiento numérico. Había muchísimos hermanos, algunos llegan a decir que hasta 30.000 cristianos había en la primera etapa en Jerusalén. La iglesia creció muchísimo. Y había un servicio de dar a comer a las mujeres de los hebreos y también había de las hermanas griegas, es decir, porque era una ciudad donde se albergaba eran muchas clases de personas, muchas etnias, muchos pueblos. La iglesia se componía de toda esa gente. Y hubo murmuración. Cuando es murmuración es porque hay media verdad y media mentira. Eso es lo que significa la murmuración. Siempre hay media verdad y media mentira. Que se la atendía mejor a las hermanas hebreas y se dejaba a un lado las hermanas griegas. Y este problema fue presentado a los apóstoles. Los apóstoles dijeron, bueno, busquen entre ustedes a 7 personas. Nosotros no podemos servir a la mesa porque tenemos que dedicarnos al trabajo de orar y estar con la palabra, porque si no esto se acaba, el avivamiento. Así que vamos a hacer cada uno lo que nos corresponde, así que buscaron 7 hermanos, pero le vamos a dar una característica, no pueden ser cualquier hermano. En primer lugar, buscaron hermanos que eran helenitas, es decir, una mezcla entre griegos y hebreos, cosa que no haya parcialidad.
Y en segundo lugar, que sean varones llenos de fe y llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para que solamente sirvan a las mesas. Es decir, que para cualquier trabajo que pareciera una insignificancia, había ciertos requisitos en la iglesia primitiva: llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y se resolvió el problema para la gloria del Señor. Amén. Entonces, si usted me pregunta, para cualquier trabajo, pastor, sí, para cualquier trabajo tendríamos que estar llenos del Espíritu Santo. Hacerlo con la capacidad que viene de lo alto. Si no, vamos a fracasar. Trabajar con personas es muy ingrato. Si uno no sirve en el Espíritu, queremos tirar todo a mitad de camino. ¿Qué haría usted si está tratando de aconsejar a una persona? ¿Habló alguna vez con una persona que está inmersa en su problema, tiene un mundo de crisis que le está comentando, está tratando de aconsejarlo? La persona esta llevaba una vida desastrosa. Lamentablemente ese día llevó a su hijito de 9 años. Y la persona le trataba de aconsejar y aconsejar y aconsejar. Ese chiquito se paró y le dijo: basta de hablar. Agarró la mano y le pegó una cachetada a la consejera que le dejó los 5 dedos marcados. Esa consejera era mi esposa. Le estaba tratando de ayudar a esa persona y se levanta el hijito y le puso una cachetada, pero yo me quedé inmóvil, porque la reacción mía dentro mío era como que quería defender a mi esposa y agarrar a ese pibito y hacer lo que se ve que la mamá nunca le hizo. La señora quedó choqueada y mi esposa quedó sin reacción. Y el chiquito, como vio que mi esposa no reaccionó, fue como quedó, se fue desinflando. Y mi esposa siguió hablándole con el mismo amor que le estaba hablando al comienzo, y siguió hablando y siguió hablando. Lo que pasó al final de esa charla, que duró bastante, fue que la mamá y el chiquito aceptaron a Cristo. Y después el chiquito fue una de las personas que más amó a mi esposa. Lo recibimos con amor y, claro, hay veces que los chicos reflejan lo que pasa en casa. Pero si nosotros no servimos con el espíritu correcto, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo cree que uno tendría que hacer la obra? Yo la verdad que digo: Señor, gracias por contenerme, porque mi reacción como hombre iba a ser otra. Y hasta ahora lo pienso. Pero lo ganamos para Cristo. Lo ganamos para el Señor. Hicimos la obra. Porque hay veces que, haciendo la obra de Cristo, si nosotros la hacemos a la manera carnal o natural, vamos a fracasar. Vamos a fracasar una y otra vez. Pero hemos visto que la iglesia en ocasiones olvida que fuimos salvos, por eso queremos servir, y además olvida que el servicio debe ir acompañado de la actitud humilde que tuvo Cristo, pero también olvida que el deseo de servir, cuando es llevado a cabo de la manera correcta, nos llena de satisfacción. La carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 22. La carta a los Colosenses nos muestra que Jesús es preeminente en todo. Debe tener el primer lugar en todo, en el Evangelio, en la cruz, en la creación, en la iglesia. Y asimismo Pablo afirma que también debe ser el primero en la vida cristiana, la vida cotidiana. En la vida que usted tiene que hacer todos los días, levantarse,
cuando amanece y tiene que empezar el día. Ahí también tiene que ser preeminente el Señor. Todo cristiano se mueve en diferentes esferas a lo largo del día. No solamente tenemos vida de templo, tenemos una vida fuera del templo. Llamémosle secular, para que usted entienda. Por lo tanto, cada lugar se presenta como una nueva oportunidad que tenemos para servir a Dios y al prójimo. Y Colosenses dice, el capítulo 3, verso 22 al 25, lo siguiente. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esclavos, porque en aquel tiempo no había sido abolida la esclavitud. Entonces las familias tenían esclavos. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Aún familias que tenían esclavos habían venido a Cristo. Por eso Pablo le tiene que dar mandamientos por el Espíritu de Dios para que entiendan cómo debían moverse ahora. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando los observan. Claro, porque ahora el patrón era cristiano y el esclavo era cristiano. ¿Cómo debemos movernos? Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fueran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Entonces, hablando del servicio, los creyentes tenemos tanto empleadores terrenales. Voy a dejar a un lado el tema de la esclavitud porque en nuestra sociedad no existe eso, pero sí tenemos creyentes, tantos empleadores terrenales como un Señor a quien tenemos que someternos y rendir cuenta a diario. Es decir, que tenés un patrón, pero también tenés un Cristo. El empleado debe trabajar para honrar tanto a su empleador como si fuera el mismo Señor. Eso es servir a Cristo. ¿Se lo repito? El empleado debe trabajar para honrar tanto a su empleador como si fuera al mismo Cristo. Y usted me dirá, pero si usted considera a mi empleador, pastor, es el diablo en pinta. Es Satanás. ¿Y usted quiere que yo trabaje como si fuera Cristo? Sí, porque la palabra lo dice. No debemos solo trabajar cuando se nos está observando. Esto es lo que nos enseña la palabra. La única meta que debe tener un empleado cristiano es agradar a Cristo. Es una bendición saber que todos los operarios y empleados, cualquiera sea su vocación, sirven primeramente a Cristo y también luego sirven a sus empleadores. Es decir que tener un creyente trabajando para uno es una gran bendición. Una vuelta, hablando con un contratista que se congregaba con nosotros, me decía, pastor, yo no convoco más a los creyentes para trabajar. ¿Por qué? Le dije. Y me empezó a largar todo lo que hacen los cristianos cuando van a trabajar. Prefiero, dice, contratar a gente que no es cristiana. Le dije, muy mal. Pero no sabía qué decirle con relación a los cristianos. Porque lo que él decía era verdad. De hecho, no trabajó más. No. El trabajo debe ser realizado de todo corazón, no a medias. Debemos dar siempre lo mejor y aplicar todo nuestro corazón, no la ley del mínimo esfuerzo, cuando tenemos tareas que realizar, porque dice la Biblia, un día seremos juzgados. No es fácil ser creyente y trabajar en una empresa, en un lugar donde hay muchos compañeros, porque está el tema de la broma, el tema de que te carguen y el tema que se ríen de tu fe. No importa.
Nosotros tenemos que trabajar como que si nuestro patrón fuera Cristo y que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como si fuera que vamos a rendir cuenta al Señor. Esto no nos traerá problemas, claro que va a traer problemas, muchos problemas, sobre todo el hecho de que vas a trabajar siendo superior tu esfuerzo a los de los demás, porque los demás no quieren trabajar como si lo hicieran para el Señor. Es más, hay veces que la gente trabaja solamente cuando hay un supervisor viéndolo, pero los cristianos no necesitamos de supervisor. Sabemos que hay dos ojos que nos supervisan, que son los del Señor. Amén. Entonces, claro que vamos a crearle problemas a los demás, porque el patrón verá nuestro esfuerzo, verá nuestra forma de trabajar, y por ahí vamos a tener problemas. Pero es un buen problema. Tómelo de esa forma. No lo están menospreciando o lo quieren echar por vago, no. Hasta lo quieren después poner en alguna esfera superior. El que quiera marcar la diferencia en este mundo va a sufrir mucho. No le va a ir bien, en el sentido de que no va a tener problemas, va a tener muchos problemas. Porque este mundo está bajo el poder del maligno, el príncipe de este mundo, y claro que la gente no cuida su trabajo y deja mucho que desear en los lugares de trabajo. Va a tener muchas dificultades, pero eso va a hacer que usted marque la diferencia. La única solución que a mí me dio el Señor para el tema de los problemas, porque a mí me hacían la vida imposible en el trabajo. Y yo cuando entré a trabajar en una empresa, no dije que era creyente, dije que era pastor. Entonces la gente peor se la agarró conmigo. Y me hacían la vida imposible, las 9 horas y media que trabajaba. Y no quería hacer la que casi siempre hacen los cristianos, no, porque tengo muchos problemas, dejo de trabajar. Esa no es la solución. Fui al Señor, me clavé de rodillas, le dije, Señor, no me levanto hasta que no me des una respuesta porque tengo muchas dificultades, muchos problemas con el tema de la relación con mis compañeros. No con mis supervisores ni encargados, sino con mis compañeros, porque me hacían la vida imposible. Entonces me clavé de rodillas, oré al Señor, le digo, Señor, me está pasando esto y aquello. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor me alcanzó una palabra, porque cuando necesitamos una respuesta, Dios te da una respuesta. Y Él me dijo que venciera el mal con el bien. Venciera todo el mal que nos hicieran con el bien. Yo examiné esa palabra, digo, ¿no será el diablo que me habló? Porque yo entendí perfectamente lo que Él me quería decir. Que a todos los que me hacían mal, yo le tenía que hacer bien. Me levanté enojado de ese lugar, medio zapateando, pero digo, Señor, te voy a obedecer, porque no tengo otra solución. Pero si vos me das esta palabra, de acuerdo a esa palabra voy a actuar. Así que el otro día fui con otra actitud al trabajo. Entré a comerme la cancha, ¿no? A sacar tiempo y oportunidad que tenía, a hacerle bien a aquellos que me hacían mal. A uno, a otro, porque había como 12 personas a las cuales yo atendía, y la gente ve un cambio pero muy rápido. Y a mí me sobraba tiempo, y el tiempo que me sobraba me enseñaron el oficio de charqueador. Así que rápidamente empecé a manejar los cuchillos en el tiempo que me sobraba, y yo decía, si nunca me sobraba tiempo antes. Y al siguiente mes hubo una oportunidad de trabajo porque creció mucho el trabajo, y me llamó el supervisor y el encargado, me dijeron, Alvarenga, quisiera aprovechar la oportunidad que usted tiene por delante porque vamos a contratar un montón de gente especializada, pero vemos que usted maneja bien los cuchillos. ¿Quisiera ser charqueador? Y yo dije, sí maneja el cuchillo. Y me dijo, bueno, deje lo que está haciendo, vaya a la mesa a trabajar con los cuchillos. Me dieron los cuchillos y claro, eso sucedió en 3 meses. Y ahí siempre hay un dicho, que el que entra como empleado nunca llega a oficial. Es decir, el que entra ahí como asistiendo a esa gente.
Y fue una cosa muy rápida, muy rápida. Y el Señor recompensa cuando nosotros cumplimos lo que dice su palabra. Así que me ascendieron de categoría, cobré más, seguí haciendo el trabajo como para el Señor, en un puesto clave que me pusieron, pero no hay otra forma. Tenemos que trabajar y encontrar la vuelta. No nos sirve abandonar. Nosotros no somos de los que abandonamos. Tenemos que demostrar que en el Señor están todas las respuestas. Así que si un día vamos a ser juzgados, trabajemos de esa forma. Los empleadores deben conducir sus asuntos como cristianos. No es correcto que un patrón trate mal a sus empleados porque son sus hermanos en la fe. Debe ser justo y equitativo. Debe poner al Señor siempre en primer lugar en su negocio. También tendrá que presentarse ante Dios a rendir cuenta y va a recibir una recompensa. Estas son cosas que Pablo le está hablando a los cristianos en la vida normal, cotidiana. Ahora, si la vara es alta en cuanto al trabajo secular, ¿cuánto más lo será en el servicio de las cosas santas, de las cosas sagradas? Pablo testificó en su discurso de despedida del lugar donde estaba en su segundo viaje misionero. Pablo declaró lo siguiente, Hechos 20:19, que él dice, sirviendo al Señor con toda humildad, nuevamente pone la palabra humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Servir al Señor requiere mucha humildad, requiere muchas lágrimas y requiere que también pasemos por una infinidad de pruebas. ¿Me está siguiendo? Humildad. Usted no es considerado el otro. Humildad. Muchas lágrimas. Eso significa de que vas a llorar mucho, vas a sufrir mucho. Muchas pruebas. Pero vuelvo a repetir, no hay mayor gozo y privilegio que cuando uno sirve a Cristo. Pablo mismo dice en Romanos 12:11, trabajen con mucho ánimo, no sean perezosos, trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Ese debe ser el espíritu que a nosotros nos caracterice cuando servimos al Señor, con mucho ánimo. La pereza no existe. Trabajen con mucho entusiasmo para el Señor, porque Él se lo merece. Llegó a decir en 1 Corintios 15:10, mas lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, es decir, por esa capacitación que viene de lo alto. Y su gracia no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos. Dios valora el trabajo. Él tiene muy en cuenta la productividad. Cuando Dios te da algo, Él también te pide cuenta de lo que te dio, pero de acuerdo a la capacidad que Él te dio y a lo que tendrías que haber producido para Él. Dice que la gracia que Él me envió a mí ha hecho de que pueda trabajar más que todos ellos. Pablo era humilde, pero llegó a decir que él trabajó más que los 12 apóstoles juntos. He trabajado más que todos ellos. Si bien es cierto que no he sido yo el que ha hecho la obra, sino Dios que ha obrado por medio de mí para bendecirme. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren decirle en esta noche, Señor, derrama gracia sobre mi vida? Para que tu gracia trabaje en mí y yo pueda hacer muchas tareas y mucha labor para tu obra. Pero hay un gozo indescriptible cuando servimos al Señor y sentimos que su aprobación en lo realizado para Él, al ser de bendición para alguien, al entender que lo hecho, lo que hice para el Señor, exalta su nombre, exalta el nombre de nuestro Dios. Y qué bueno en un momento de privacidad o de calma, venga una voz que te dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bien, hiciste bien, buen siervo y fiel.
La única raza de personas felices en este mundo son aquellas que se dedican a servir al Señor. Cuando servimos demostramos que en verdad nos hemos negado a nosotros mismos, que nos hemos liberado de ese atrapante círculo de egoísmo y de una cultura egocéntrica y que siempre tiende a ser independiente. El mundo quiere que nosotros vivamos independientes de Dios, de nuestra familia, de nuestro prójimo. Pero nosotros fuimos libres de esa clase de vida. Fuiste diseñado para servir. Si no conoces tu vocación, tampoco vas a conocer tu función. Por eso quiero especificarte bien esta noche. La iglesia tiene la vocación de servir al Señor. Vocación es la inclinación o el interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. En algún momento se te despierta el interés y ves que sos muy bueno enseñando. Y vos decís, pero yo me tenía que haber dedicado a esto. Tengo la capacidad de enseñar. De repente tiene 95 años. Y usted dice, ¿a qué me dediqué toda la vida? Recién se da cuenta. La vocación de la iglesia es dedicarse a servir. ¿Cuánto hace que usted es iglesia? Nunca lo olvide. Su vocación tiene que ser servir. Por eso es que usted se siente tan mal cuando no puede hacer nada para el Señor. Pero Éxodo 8:1 dice, donde encontramos la voluntad manifiesta de Dios en cuanto a su pueblo, dice, deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Le decía Dios a través de Moisés a Faraón, para servir hay que ser libres. Faraón representa al diablo, pero también representa el sistema de este mundo que tiene esclavizado a muchos para que no puedan servir a Dios. Y la persona que está sometida, esclavizada, quiere, pero no puede. Quiero servir, pastor, pero no puedo, claro, está esclavizado. En esta noche Dios dice, deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Porque solo los libres pueden servir. ¿Qué es lo que te impide servir a Dios como corresponde? ¿Qué es lo que te tiene esclavo? Hay gente que está esclavizada en el pecado, no puede servir a Cristo. Hay gente que está esclavizada en vicios terribles, que no puede servir a Cristo, se siente mal. Este mundo lo ha esclavizado. La cultura de esta sociedad lo tiene esclavizado. Pero yo no sé si usted recuerda la historia del pueblo israelita. En un momento fueron libres, salieron con brazos fuertes y poderosos por la mano de Dios y llegaron al desierto y estaban siendo probados en algún momento. Y ellos querían hacer un trueque. ¿Se acuerda el trueque? Cuando usted iba con una cosa y la cambiaba por otra. ¿Se acuerdan? El país andaba mal, pero bueno, ahí empezó la creatividad, cómo salimos adelante, y hagamos un trueque. Usted llevaba una cosa al trueque y se la cambiaban por otra. Los israelitas salieron libres porque ahora el Señor los había libertado, fueron al desierto y pasaron un momento de prueba terrible y dijeron, Moisés, tenemos ganas de hacer un trueque. ¿Qué cosa? Y lo que pasa es que anhelamos los ajos puerros, la cebolla, las verduras que comíamos en Egipto. Cambiemos, hagamos un trueque con nuestra libertad. Vayamos y sometamos nuevamente a Faraón y para que él nos dé esa comida de esclavos. Querían hacer un trueque con su libertad por la comida que ellos recibían cuando eran esclavos. En esa condición a veces se encuentran algunos creyentes. Fueron libres para servir al Señor, pero en el momento de las pruebas es como que queremos volver atrás
recordamos el alcohol, la música, el cigarrillo o las drogas, no sé qué es en lo que estaba esclavo, las pasiones desordenadas. Pero usted nunca olvide que su vocación es servir. Fue llamado con ese fin. Amén.